Muchas gracias. A nombre de la Casa del Viaje y de Berenice Lozano, les damos la bienvenida a este viaje que vamos a continuar en Turquía. La semana pasada, más bien el martes pasado, hicimos el recorrido de todo lo que es la historia más antigua de Turquía, tomando en cuenta Göbekli Tepe y Troya, lo que le llaman la edad homérica o la edad de los héroes. Sin embargo, Turquía, la actual Turquía, fue uno de los grandes centros de esplendor de la civilización griega. Comentábamos antier de este autor Indro Montanelli, que decía que cuando se habla de Roma se habla de la historia de una ciudad, y cuando se habla de Grecia se habla de los griegos, la historia de un pueblo. En efecto, Grecia no es la historia de una ciudad, no es la historia de Atenas o de Esparta, aunque fueron ciudades muy importantes. El conjunto de las grandes ciudades-estado fundadas por los griegos es lo que forma la civilización griega, esta civilización ilustrísima que fundó las bases de toda la cultura occidental. Y gran parte de esto, de toda esta cultura, de los centros de esta cultura, estuvieron en lo que actualmente es Turquía. Si vemos la costa del Egeo, es una costa como llena de pequeñas caletas, penínsulas, entre las cuales se encuentran algunas de las ciudades que en la antigüedad fueron de las más ilustres ciudades. Incluso en épocas llegaron a ser más importantes que Atenas o auténticas rivales de Atenas. La próxima semana, el próximo martes, para continuar con todo lo que es la evolución de Turquía y Grecia en Turquía, me gustaría hablarles de las guerras médicas, las guerras, perdón, entre los griegos y los persas, que tuvieron uno de los escenarios importantes, pues toda la costa jónica. Hablando de la costa jónica, una de las ciudades más importantes, y lo mencionábamos antier, es la ciudad de Pérgamo. Aquí está Troya, de la cual hablamos largamente. Aquí están algunas de las islas, como la isla de Lesbos, que pertenece a Grecia, y tenemos una serie de islas, Patmos, las islas Cíclades. Estas son las islas del Dodecaneso, estas. Y tenemos las Cíclades, que es donde está Santorini, donde está, bueno, la más famosa actualmente, Míconos. Y aquí se puede ver perfectamente el estrecho de los Dardanelos, el mar del Mármara, el Bósforo y lo que es la antigua Constantinopla, actualmente Estambul. La ciudad de Pérgamo fue una de las grandes ciudades
y fue capital de un imperio que más o menos abarcaba toda esta región, pero que fue un imperio efímero. Habrá durado unos 150 años. La ciudad de Pérgamo en sí era una aldea cuando la guerra de Troya y fue aliada de Troya, pero era una aliada menor, no era una ciudad cuyo contingente militar y ejércitos tuviera ninguna relevancia. Esta ciudad se hizo famosa por el pergamino, ya que como Egipto no les abastecía de suficiente papiro, ellos tuvieron que ingeniársela a crear un medio para escribir, que fue el pergamino, que era a base de piel de cabra, y lograron una eficiencia muchísimo mejor que los papiros egipcios, porque no es tan frágil, no se seca tanto y puede durar siglos, milenios puede llegar a durar un pergamino bien cuidado. Y esto fue una de las fuentes de riqueza, junto con la vid, el trigo, la producción de libros. Esto le dio la importancia a Pérgamo, que bajo la dinastía de los atálidas, que más o menos ellos vivieron, los atálidas vivieron alrededor de 200 años antes de Cristo, es decir, unos 100 años después de Alejandro Magno. Y ya había muerto Alejandro, y fue cuando vino el auge de Pérgamo como un centro comercial. Hicieron alianza con los romanos, después la rompieron, les fue muy mal, porque ya Roma había adquirido un poder tal, ¿verdad?, que no era, vamos, ponerse al brinco con Roma era como si nosotros se nos ocurriese declarar la guerra a Estados Unidos. Vamos, era totalmente fuera de proporción y fueron aplastados hasta que otro de los herederos logró nuevamente establecer la alianza y se inicia entonces alrededor del año 150 antes de Cristo, como hasta el 200 de nuestra era, la época de esplendor de Pérgamo. ¿Por qué es importante en la actualidad como un centro de turismo? Bueno, primero por la belleza de la ubicación. La colina donde se encuentra Pérgamo, lo que es la Acrópolis de Pérgamo, es una vista maravillosa, es impresionante. Y toda la Acrópolis, la ciudad alta, y las construcciones griegas que quedan, greco-romanas que quedan, pues muchas ya están muy fragmentadas, pero hay una que merece ser mencionada, aunque en la actualidad ya no se encuentra en Pérgamo. Pero es tal su importancia. Estamos hablando del famoso altar de Pérgamo. Este monumento puede ser comparado con el Partenón de Atenas como importancia arquitectónica, como una muestra de la grandeza del arte griego
en uno de sus momentos cumbres de la época helenística. Recuerden que les comentaba que el helenismo es ese periodo que viene después de la muerte de Alejandro Magno. Bueno, pues este altar de Pérgamo es un prodigio, es impresionante. Desgraciadamente, les repito, no se encuentra en Pérgamo, se encuentra en Berlín. ¿Qué fue lo que pasó? En el siglo pasado, el siglo antepasado, allá por el 1850 y tantos, el gobierno alemán encontraron restos de esculturas y empezaron a escarbar en esta región que, la verdad sea dicha, estaba siendo utilizada como cantera para fabricar cemento, para fabricar cal. Y los alemanes, al ver esto, hicieron un arreglo, un trato con el Imperio Otomano, con el sultán en turno, y le dijeron, mira, te vamos a pagar tanto. Y para el sultán, pues esto representaba un ingreso muchísimo más importante que el de la producción de cal. Es decir, ellos estaban utilizando todas las columnas, las esculturas, escalinatas de este inmenso templo, del altar de Pérgamo, simplemente para pulverizarlo y utilizarlo como un ingrediente en la producción de cal. Imagínense qué sacrilegio, ¿no? Y los alemanes fueron sumamente hábiles, porque inmediatamente pusieron a trabajar un gran número de gente a recoger esculturas, a recoger trozos de escalinatas, columnas, y a buscar cuanta piedra pudiera corresponder a un fragmento de este inmenso rompecabezas que pretendían armar y que armaron finalmente en Berlín. Eso hay que reconocerlo. Si no lo hubieran salvado, quizá ya no existiría. Esa es una hipótesis, una teoría, pero que tiene mucho fondo de probabilidad. El gran dilema actualmente es que el gobierno turco está solicitando y está haciendo una cantidad de gestiones que van desde la negociación hasta amenazas, ¿verdad?, para que les sea devuelto este monumento prodigioso que es el altar de Pérgamo. Por supuesto, Alemania no está dispuesto a devolver ni un fragmento de estas maravillas, lo cual es entendible. Vamos, es este tema que hemos tocado tantas veces, pero en este caso más que justificado, porque de verdad fue con un ahínco, con una paciencia y una, ¿qué les puedo decir? Un equipo de gente que recogieron piedritas, recogían piedras del tamaño de un guijarro, ¿no? Y estaban buscando el correspondiente, a ver cuándo lograban coincidir para ir armando
el rompecabezas del gigantesco altar. Les repito, es junto con el Partenón la obra arquitectónica más notable del mundo griego. El Partenón allá corresponde a los años 500 de nuestra era. El altar de Pérgamo es más reciente, es de la época helenística, estamos hablando del del 150 antes de Cristo. Aquí tenemos la calzada, una de las calzadas de Pérgamo. Esta era la calzada de Trajano, y acá en el norte se ve sobre la montaña unas columnas que son las que corresponden a la Acrópolis de Palermo. Aquí podemos ver parte de uno de los templos, los arcos, estos todavía están vivos, y el teatro. Este teatro es uno de los teatros más empinados. Fíjense lo que llegaron a hacer. Hacen este teatro junto al teatro, en vez de darle un suficiente espacio para el proscenio, es decir, para poner todo el escenario, ponen una calzada, y cada vez que tenían una representación, colocaban una tarima volada y que se sostenía de estas murallas, y ahí se hacían las representaciones en una plataforma que estaba volada. Este teatro es de los más empinados teatros grecorromanos que existen, al grado que, bueno, yo he visto, me ha tocado llegar ahí, y a veces parte de mi grupo no se atreven a bajar. Les da vértigo, les da toda esa sensación de temor de la altura, porque se baja y después se continúa por la calzada hasta llegar a donde están estos dos árboles, que fue donde estuvo colocado el altar de Pérgamo. Aquí podemos ver un plano, el teatro, está el santuario de Atenea, la biblioteca, ahora vamos a hablar de esto, el ágora, y aquí está el altar de Zeus. Este altar de Zeus es el que conocemos como el altar de Pérgamo. Aquí tenemos una maqueta. Esta maqueta se encuentra en Berlín, donde les muestra cómo está el teatro, el altar. Esta pieza completa se encuentra en el Museo de Berlín, y curiosamente se hizo ex profeso, se construyó el edificio de este museo para albergar a este monumento. Hay más cosas. En el museo el Museo de Pérgamo, así se llama, es uno de los más importantes museos en Berlín. Se encuentra, por ejemplo, una de las puertas y uno de los muros de Babilonia, con ladrillo vidriado en color turquesa, y bueno, se encuentran otras piezas de otras esculturas, pero se encuentra íntegro este monumental edificio. Y aquí está el teatro. Como pueden ver, no hay un espacio para un proscenio en forma. Se tenía que hacer una tarima volada
para poder dar las representaciones teatrales. Esto es parte del gimnasio en la ciudad de Pérgamo. Aquí pueden ver parte de las murallas que sostenían el resto de la Acrópolis. Aquí está el teatro. Aquí pueden ver lo empinado del teatro, que hay mucha gente que sí le da como vértigo de altura. Es aquí donde se colocaba unas tarimas y se ponía el escenario del teatro. Aquí tenemos una vista hermosa del Teatro de Palermo. Esta es otra. Les decía que en los días claros se alcanza a ver el mar. Y eso es maravilloso. Y esto es parte del conjunto de esculturas del altar de Pérgamo. Todo el objeto, toda la historia de esta serie de esculturas es una narración que se llama la gigantomaquia. La gigantomaquia, es decir, es la guerra de gigantes. Los gigantes contra los dioses. Los gigantes son, ¿cómo les puedo decir? Son instigados por la diosa Gea, la diosa de la tierra, que celosa porque no los habían marginado a los gigantes del panteón de los dioses, declara esta guerra. Y todos los frisos que se han logrado rescatar, que son de una calidad excelsa, son de las grandes piezas de la escultura griega. Algunas pueden ser comparadas favorablemente con las esculturas del Partenón. Bueno, aquí tenemos, este es Zeus, que están destruyendo a un gigante. Esta es la diosa Atenea. Pérgamo estuvo dedicado a la diosa Atenea, a Zeus y a Atenea. Perdón, aquí está. Esta es la diosa de la tierra, Gea, que está emergiendo de la tierra. Y este es Cibeles con uno de sus leones. Vean nada más qué maravilla de piezas.
Y aquí tienen el altar de Pérgamo, tal como está en Berlín. No hay ninguna pieza que no sea original. Aquí no ha habido representación ficticia. Todo se ha reconstruido con el material que había. Aquí pueden ver otra vista del altar de Pérgamo y de la ciudad de Pérgamo, la Acrópolis. Esta es una de las moiras. Las moiras son, ¿qué les puedo decir? ¿Cómo las puedo? Son, eran personajes que son los que marcan la línea de la vida. Es que podríamos equipararlas al destino. Nuestro destino lo determinan las moiras. Ellas determinan cuánto vamos a vivir. Ellos miden con su vara, con el hilo que tejen. Ellas tejen el hilo de la vida. Ellas miden el hilo de la vida. Ellas lo cortan en el momento que se ha terminado nuestro periodo de la vida. Esas son las moiras a grandes rasgos. Si bajamos, Pérgamo se encuentra por aquí arriba. Aquí llegamos a la isla de Samos y aquí está la ciudad de Éfeso. Bueno, en la actualidad lo que se encuentra aquí es la ciudad de Kusadasi. Y aquí estamos ya en Éfeso, que es otra de las grandes ciudades. De hecho, Éfeso como ciudad fue más importante que Pérgamo y fue mucho más antigua. La ciudad de Éfeso se remonta a la época de los hititas. Se han encontrado restos de utensilios hititas. Estamos hablando 1500 antes de Cristo. En este sentido, Pérgamo es una ciudad muchísimo más joven. Hubo un momento en que Pérgamo rivalizó con Éfeso en importancia comercial, sobre todo la importancia de su biblioteca. La biblioteca de Pérgamo, no sé si les mencioné, llegó a conjuntar alrededor de 200,000 libros de aquella época, imagínense. El contenido de filósofos, de dramaturgos griegos, de científicos que llegaron a acumular esta ciudad, Pérgamo, y su rival, su gran rival, que era Alejandría, la otra ciudad con una biblioteca, pues casi seguro más grande, y que fue la gran biblioteca de la antigüedad.
no se sabe cuántos libros tenían. De hecho, tampoco se sabe que tenía Pérgamo 200,000, pero son estimaciones que se hacen al cálculo tomando en cuenta las dimensiones de los espacios dedicados para almacenar libros, lo cual también indica el nivel de cultura y el respeto que se tenía a todas las formas de la cultura, del teatro, de la poesía. Todo esto era alimento para el alma. Era fundamental en la vida de Grecia. Yo me acuerdo haberme aprendido unos trozos del Edipo Rey y de la trilogía de Orestes, pequeños trozos, y habérselo recitado a mi grupo en el teatro de Éfeso. Y esto es una de las obras más importantes que siguen en pie en la ciudad de Éfeso, que es este se le llama la biblioteca de Celso. Que era parcialmente una biblioteca, parcialmente una residencia, y era también un almacén de documentos. Miren esta foto preciosa, la biblioteca de Celso en el atardecer en la ciudad de Éfeso. Éfeso es una ciudad también dedicada a Artemisia. Este es el templo de Trajano, ya de la época romana, en Éfeso. Y esta escultura es típica, es la típica, el típico símbolo de la ciudad de Éfeso, que es Artemisia o Artemisa Polimastia, es decir, Artemisa que tiene múltiples senos. Y era como la santa protectora de la ciudad de Éfeso. Y esta, se supone, es la casa donde murió la Virgen María, en Éfeso. Que por supuesto es todos los mexicanos lo primero que quieren ver es esto. Y es entendible, es parte de una creencia pues muy arraigada en México. Aquí tenemos la ciudad de Kusadasi. Kusadasi en la actualidad ya es un balneario. Muchos de estos edificios que están aquí en la calzada son hoteles y es un lugar muy buscado por gente que va a veranear del resto de Europa, sobre todo de Alemania,
mucho ruso, cantidad de rusos van a veranear en estas costas de Kusadasi. Es digamos, el quedarse en Kusadasi tiene sentido siempre y cuando sirva como punto de partida a Pérgamo, que se hace más o menos unas 2 horas, quizás hasta menos tiempo, para llegar de Kusadasi a Pérgamo, y a Éfeso pues está mucho más cerca, y hay otros lugares que se pueden visitar en esta zona. Entonces, por eso a veces se justifica el quedarse, no tanto porque se vaya a disfrutar de las playas, porque no son playas comparables a las playas que tenemos en México, pero lo que sí es muy factible y muy interesante hacer desde Éfeso es un pequeño crucero por las caletas y bahías de esta región del Egeo. Vean nada más que mar. Y hay tours desde un día a 3 días, cruceros de 3 días que recorren diferentes lugares, incluso hacen escalas en los puertos cercanos a los lugares monumentales como Halicarnaso. Y aquí tenemos dentro de ya tierra adentro, que se puede ir desde Kusadasi a Pamukkale. Pamukkale es esta maravilla natural de formaciones calcáreas por los contenidos de calcio que tiene el agua, y se han formado estas piscinas con esta agua, pero diáfana, limpísima, es un agua con mucho mineral, no es un agua para beberse, es un agua termal, y a veces durante el invierno se llena Pamukkale de veraneantes que disfrutan de estas piscinas de agua tibia o de agua caliente en medio del frío, y a veces se llega a ver nevar sobre estas formaciones calcáreas. Vean nada más el conjunto de terrazas de Pamukkale. Entonces, para que vean ustedes y puedan apreciar el material calcáreo con el que están formadas. Es decir, no tienen que hacer caso a la chica rusa que está ahí. Pero es uno de los sitios favoritos de veraneo para el turismo ruso. Y este es Halicarnaso. Sí, déjenme decirles que cuando se visita Pérgamo, Éfeso, Halicarnaso, se corre también el peligro de crearle al viajero una congestión de ruinas,
porque llega un momento que ya las ven todas iguales y ya no les interesa más. Sin embargo, Halicarnaso tiene un renombre peculiar porque es una de las maravillas del mundo antiguo, el famoso mausoleo de Halicarnaso. Aquí tienen este mascarón. Y aquí tienen a Heródoto de Halicarnaso, el padre de la historia. Él, su gran obra fue las guerras persas o las guerras médicas. Y él las clasifica más bien así las editan. No sé si él realmente así las compuso, pero las editan con el nombre de cada una de las 9 musas, que a veces también les llaman las musas de Halicarnaso, en honor de este hombre brillante que fue el primer historiador, pues, de la historia, el primero del que tenemos noticias. Y por eso estaba pensando en la próxima sesión del martes, darles una síntesis de lo que fueron estas guerras médicas, que es una de las partes de los episodios más interesantes de toda la historia antigua. Toda esta gesta extraordinaria de los persas con sus ejércitos gigantescos. Estamos hablando de ejércitos de cientos de miles, que a veces peleaban contra 50,000 griegos y sin embargo fueron derrotados gracias a la astucia de los generales griegos. Pero todas estas guerras son una parte importantísima de los episodios de nuestro pasado. Y vean nada más cómo introduce Heródoto su obra. Así empieza la obra. Heródoto de Halicarnaso presenta aquí los resultados de su investigación para que el tiempo no abata el recuerdo de las acciones humanas y que las grandes empresas acometidas, ya sea por los griegos, ya por los bárbaros, no caigan en el olvido. Da también razón del conflicto que enfrentó a estos dos pueblos. Sin querer les está llamando los bárbaros a los persas, cuando era un pueblo altamente sofisticado, aunque nunca tan sofisticado como los griegos. Y aquí tienen una reproducción, no, esto no es cierto, es una maqueta que se hace y se sobrepone a la vista del actual puerto de Halicarnaso para que vean más o menos cómo era el mausoleo de Halicarnaso, una de las 7 maravillas del mundo, de las cuales 2 por lo menos, déjenme recordar, 2 están en lo que actualmente es Turquía, que es el mausoleo de Halicarnaso y la tumba de Artemisa en Éfeso. Después está el Coloso de Rodas, que eso ya es Grecia, el Faro de Alejandría, que está en Egipto, las pirámides de Egipto, y déjenme, no me acuerdo, el templo de Júpiter o de Zeus en Olimpia, y caray, se me fue la otra. En fin, espero que alguien las recuerde y me diga
Aquí tienen a las 9 musas. Clío, la musa de la historia. Erato, la musa de la poesía lírica. Euterpe, musa de la música. Melpómene, la musa de la tragedia. Terpsícore, musa de la danza y de la poesía coral. Calíope, la de la bella voz, es musa de la elocuencia, de la belleza y la poesía épica. Polimnia, musa de los cantos sagrados, es decir, de los himnos. Talía, musa de la comedia. Y Urania, musa de la astronomía, la poesía didáctica y las ciencias exactas. Bueno, con este trozo de las musas terminamos por hoy, porque nos vamos a extender un poquito el martes próximo. Espero no colgarme más de 15 minutos, pero me voy a tomar más tiempo porque quiero abarcar todo lo que es la costa mediterránea de Turquía y hablarles de lo que fueron las guerras médicas. Les agradezco su atención y les recuerdo que a partir de la semana próxima vamos a tener estos seminarios como el de hoy, los martes, y los jueves vamos a dedicarle a dar unas pequeñas cápsulas con relación a lo que estamos hablando, pero son cápsulas de 10, 15 minutos máximo, para que tengan la oportunidad de verlo en una forma condensada y con detalle sobre un particular del que estamos hablando. A nombre de Berenice Lozano y la Casa del Viaje, les agradezco su presencia y les deseo muy buena tarde.